Muy buenas madridistas, por decir algo, y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión para hablar de la derrota del Madrid, además de la eliminación del Madrid en cuartos de finales de la Champions frente al Arsenal, esta derrota 1-2 en el Bernabéu. No pudo ser al final la noche mágica que se necesitaba para la remontada. Al final no pudo ser y ni cerca quedó, ¿no? No solo por el resultado, sino por lo visto en el terreno de juego. Antes de entrar en este análisis, recordarles que dejen su like, suscríbanse al canal y comenten qué les pareció el partido, eh, y una valoración, ¿no? Obviamente del planteamiento del juego y de los propios jugadores, la eliminatoria y quizás también podemos hablar de la Champions, también en general del Madrid. Eh, Venía con una desventaja importante en Madrid, con el 3-0 del Emirates. Había que marcar el 3. Y bueno, el equipo salió con la intensidad correcta, yo creo. Obviamente el público empezó muy bien, ¿no? El partido, la previa del partido, el arranque del partido. Todo se presentaba, obviamente. Era lo que tenía que hacer, lo que tenía que ser, porque remontar una ventaja de 3 goles es complicado. Eh, Obviamente se ha hecho. El Madrid tenía que marcar 3 y, y no encajar goles, ¿no? Para llevarlo a prórroga, porque yo creo que tenemos la confianza de que en la prórroga Madrid siempre es mejor. Siempre da la sensación de que si se llega a prórroga, Madrid termina siendo superior que el rival, ¿no? Ya después si se va a penales o no, es otra cuestión. En Madrid salió con Courtois en la portería, Lucas Vázquez de lateral derecho. Creo que todos esperábamos que fuera Valverde, pero también parecía que podía pasar que fuera Lucas. Y ahora hablo de Lucas, pero al final entiendo por qué lo hizo Ancelotti. Era un partido en el que había que salir y no pensar tanto en la defensa. Y quería obviamente a Valverde en el medio campo, Asensio y Rüdiger de centrales y Álava de lateral izquierdo. Aquí yo pensaría que debería haber sido Fran. Obviamente no, Fran no es no es necesariamente un jugador que uno se imagina como un titular para una gran noche, pero no está Mendy no ha tenido tampoco una buena temporada, y Fran, por lo menos en contexto ofensivo, de meter, te ayuda, ¿no? Pero bueno, Álava al final tampoco tuvo ningún problema en la posición, pero repito, el Madrid tenía que salir con todo y creo que Álava en esa posición no era salir con todo. Tchouaméni en el medio campo, gran partido de Tchouaméni, está a un gran nivel. Valverde y Jude en el medio campo, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vini. Obviamente Bellingham también se pone más arriba, en ese 4-2-3-1, 4-2-4 en momentos. Y precisamente eso fue lo que más dañó el juego del equipo, que es que había muchísimo espacio desde el principio, no había ni ideas, había muchísimo espacio entre líneas, quiero decir. No había muchas ideas. En el primer tiempo había mucho momento de que era Valverde el que estaba con el trabajo creativo. Y eso sí, ahí eso sí no es. Para eso sí no es lo más indicado Valverde, ¿no? Veíamos pelotazos fuertes, pero que de cruzar líneas, pero eran muy fuertes, sin mucha colocación. Normalmente se iban fuera o al portero. Eh, y, y eso obviamente afecta a la creatividad del equipo. El partido tuvo ese momento de penalti a favor del Arsenal, que podía o matar completamente el ambiente cuando pitan ese penalti, que fue extraño porque obviamente se produce, se sigue jugando, el juego continúa.
Recuerdo que hay un momento donde la tiene el Madrid, ya después la tiene el Arsenal nuevo para atacar el Arsenal, la recupera Tchouaméni. Creo que entre que pasa el penalti y se detiene el juego, habían pasado ya casi 1 minuto y medio, 2 minutos. Y como no se había parado el juego, el árbitro ahí lo detiene porque ya tenía que ir a ver al VAR. Lo revisa en el VAR y pita penalti. Para mí, me parece muy riguroso. A mí no precisamente en un cuarto de finales de Champions, te fijas, sí, lo está aguantando eh, Asensio, pero es que si uno se da cuenta, creo que a primera instancia lo aguantó más y ya cuando se tira, porque para mí se tira, Merino, ya Asensio no está prácticamente sujetándolo, así que para mí, realmente, no sé si por acción no lo ve tanto, un penal muy riguroso, lo para Courtois. Al principio parecía que le iba a tirar a Odegaard, pues tenía el balón un buen rato, después le da el balón a Saka, y Chaka Saka lo trata de picar. El balón no va al medio, no va a una gran altura. Courtois reacciona bien y detiene el penalti. ¿Qué pasa? Que después hay otra acción, donde sí pita penalti el árbitro y por el agarrón sobre Mbappé. Un agarrón también leve. Están agarrando a Mbappé. Y el árbitro lo sanciona, ¿no? Centro, cabeceazo de Asensio, y el balón va hacia donde está Mbappé, y Mbappé cae, el árbitro pita penalti. Después de, yo qué sé, unos 6 minutos de revisión, 5 minutos de revisión, que finalmente el árbitro va a verlo al VAR, determina que no es penalti. Al principio te ponen que era fuera de juego. Fuera de juego obviamente no había, porque el único que estaba en fuera de juego era Rüdiger, pero Rüdiger no participa, no interviene en el momento que va el balón hacia Asensio, lo cabecea, y después, cuando cabecea el balón a Asensio, no está en fuera de juego Mbappé, y si Mbappé hubiese estado en fuera de juego, sería posterior al agarrón, por lo tanto, el agarrón se pita primero, sería penalti. Al final no es fuera de juego, la UEFA ha aclarado que lo que el árbitro señala es que no había falta sobre Mbappé, que obviamente tiene más sentido porque el árbitro fue a verlo al monitor, a no ser que estuviese valorando si Rüdiger intervenía en la jugada, pero al final eso no fue lo que pasa. El árbitro lo va a ver y determina que no es penalti. Y que yo creo que si pita el primero, tiene que pitar el segundo, o no pita ninguno, porque al final el primero lo pita porque lo fue a ver el monitor. Aquí va el monitor y no, en vez de ratificar su decisión original, la rectifica y cambia, dice que no es penalti. Pero bueno, entonces ese tramo, con el primer penalti y este segundo penalti, al final nos metemos casi en media hora de partido. No ha pasado mucho, en Madrid le está faltando las ideas, el árbitro detiene muchísimo juego, constantemente pitando faltas, que obviamente esto al final beneficia al equipo que ya tiene un resultado favorable, ¿no? El Arsenal viene con un 3-0 y si el árbitro está deteniendo constantemente juego, pitando faltas de un lado y de otro y de un lado y de otro, corre el reloj, se demora muchísimo en la revisión porque no sé por qué se demora tanto. Si no se está mirando nada más que si hay contacto suficiente para penalti, tenía que ir a verlo inmediatamente. Entonces, igualmente agregan 7 minutos. En Madrid, en el último 10 minutos del primer tiempo, así da más la sensación un poco de asedio, de estar echando más atrás al rival. Para mí, los mejores jugadores del primer tiempo fueron, obviamente, Courtois hizo alguna que otra parada para los penaltis, pero Lucas a mí me gustó bastante, más que alguna que otra acción donde Martinelli le va a ganar la posición, porque Lucas no es lateral de oficio. Lo estaba haciendo muy bien, totalmente en la faceta ofensiva, generando peligro, recuperando balones, no estaba defendiendo prácticamente mal, particularmente mal. Tchouaméni lo estaba haciendo muy bien, y Vini era esa otra pieza que lo estaba intentando, ¿no? Mbappé muy mal, Mbappé y Bellingham creo que estaban nerviosos, se veía con nervios cada vez que tenían el balón, Bellingham especialmente al principio, siempre que cogía el balón lo perdía, daba un mal pase, le faltaba la idea, ¿no? Tenía un compañero para hacer un pase, intentaba pasárselo a otro y la recuperaba el del Arsenal, se daba la vuelta y la perdía. Mbappé también muy impreciso con el balón, creo que
se apresuraba un poco, no lo tenía claro que tenía que hacer. Vini era el que, obviamente, normalmente por la vía individual lo intentaba y siempre se iba de alguno, generaba un córner, ni un centro. Y después Rodrigo se limitó todo el tiempo que estuvo en la cancha a tirar el córner. El Madrid tiró eh, como, yo diría que como unos 10, creo que cuando miré el dato eran 10 tiros de esquina en todo el partido. eh, y nunca generó peligro, solo cabeció uno una vez Mbappé, pero que no generó peligro. No sé por qué insistimos tanto en eso. También habría que buscar un dato de cuántas corners hemos marcado esta temporada, que no son muchos, y cuántos han sido por asistencia de Rodrigo. Eh, y eso fue todo lo que hizo Rodrigo, ¿no? Porque Bellingham y Mbappé estuvieron mal, pero Rodrigo estuvo prácticamente inexistente, más allá de una vez que se asomó por la izquierda y combinó con Vini. Pero al final, el primer tiempo, el Madrid termina sin remate a porterías, a la portería, cuando tienes que marcar tres. Y el segundo tiempo ya el equipo se va desordenando cada vez con el paso del tiempo, más y más, dedicándose solo a meter un balonazo. Se quedaba arriba en los cuatro. Jude tenía que ayudar en la generación de juego y no ayudó en absoluto. Siempre se dedicaba en primero y en segundo tiempo a tirar desmarques. Y era constantemente así. Y en Madrid le faltaban muchísimo las ideas. Ancelotti hace los cambios, ya los tenía listos desde antes de la hora, ya en el 58 por ahí ya estaban preparando los cambios porque es que no estaba funcionando. Entra Ceballos, entra Hendrik y entra Fran García, ¿no? Entra Fran por Álava, Hendrik por Rodrigo y Ceballos por Lucas, haciendo que Valverde bajase en medio campo, fue Ceballos y Tchouaméni lo que estuviesen en el medio campo. Pero repito, Jude se quedaba siempre muy alejado de estos, por lo que no conectaban. Vini constantemente lo que podía intentar era la individual, pero no había suficientes movimientos dentro del área para tirar un buen pase o tirar un centro. Igualmente lo intentaba. Repito, Mbappé también fatal. Hendrik, obviamente con su entrada le pone una energía, un ímpetu que no tenía Rodrigo y genera peligro, pero igual en Madrid le faltaba conectar. El primer remate a portería fue justo antes de los cambios, en el 55, por ahí. Un remate flojo, sin mucho peligro de Vini, pero fue el primer remate que fue a portería. Y al final en Madrid hizo solo 3 remates a portería. El gol de Vini, ese remate, también de Vini y algún otro, ¿no? Porque me viene a la mente ahora probablemente el de Brahim, ese de Brahim con la derecha, porque aquel remate de Hendrik se fue por encima, al final también tuvo varias Hendrik que todas se fueron fuera. Muchos remates bloqueados. El Arsenal también tenía claro al final sabemos que el Arsenal, y lo ha hecho muchas veces en la Premier, en Champions, lo de que si necesita parquear el autobús lo hace. Aquí no le hizo tanta falta porque el Madrid le faltaban muchas ideas y le facilitaba al Arsenal simplemente mantenerse compacto, pero sin tener que echar todo el equipo atrás. Bloqueaba muy bien, centros constantemente que podía despejar con facilidad la defensa del Arsenal. Y después, facilidad que se le daba, el Arsenal no tenía que hacer mucho para estar cerca del área y empezar a generar. ¿Qué pasa? Que se adelanta el Arsenal con el gol de Saka. Que al final mueve bien el balón. Es Valverde al final el que no tira en la línea y lo deja habilitado y marca el gol. Por el momento logra empatar Vini y para mí eso es como, bueno, este gol de Vini cancela el de Saka y volvemos, estamos en el mismo punto que estábamos con el 0-0, porque al final este gol fue más producto de una desconcentración de Saliba justo después del gol, empatamos, estamos como si no se marcado Saka. Por lo tanto, la misión era la misma, había que marcar 3. Y después de eso, el Madrid tampoco generó mucho peligro. Si entra Modric, entra por Asensio. Asensio tenía a María, si no me equivoco, más Tchouaméni de defensa. Obviamente intentar que Modric pueda
aportar más en el mediocampo. También se va Mbappé y entra Brahim. Mbappé por lesión. Repito, Mbappé que no hizo prácticamente nada en el partido. Se vio el tobillo. Vamos a ver si hay qué tipo de lesiones. Pues si hay una fractura, puede ser unas cuantas semanas, puede ser el resto de la temporada, dependiendo de qué tipo de lesión ha sido. Esperemos que no sean algo tan grave, pero es probable que en los próximos partidos, él está suspendido ahora contra el Athletic Club, puede ser que no veamos a Mbappé, veamos si está para la final de Copa. Que bueno, al final no sé si es mejor que esté o no, porque obviamente si van a salir los tres de arriba, pues no veo, no me parece lo mejor, ¿no? Especialmente con el nivel que han ofrecido al final en general ese grupo de tres o de cuatro, incluyendo a Bellingham. Y bueno, trae a Brahim por él, que lo intenta, pero el Madrid, repito, al final se basó todo en los pelotazos. Al árbitro le quedó muy grande este partido, no supo cómo manejarlo, estuvo deteniendo el juego constantemente. Obviamente esto lo que hace es cortar el ritmo del partido. Yo creo que eso fue lo que más sacó al Bernabéu. El equipo tampoco estaba dando mucho para motivar al público, entonces no hubo esa retroalimentación, ¿no? Donde el equipo da algo que ilusiona al público, el público se mete y le da esa energía y se retroalimenta uno del otro. Eso al final en el segundo tiempo se disipó, se trató de revivir un poco con el gol de Vini, pero no se pudo generar ese ambiente, y con un reloj que corría y corría y lo que menos pasaba era que rodase el balón todo el tiempo en faltas. Cada vez que en Madrid trataba de recuperar un balón, le pitaba falta, y no pasaba lo mismo al revés. Cuando se trataba de lanzar una contra, se caía un jugador de Madrid, normalmente el juego que seguía. Por lo que creo que le quedó grande, ¿no? Porque en un partido de cuarto de Champions no se puede estar con el juego detenido constantemente. Y obviamente el Arsenal le beneficiaba eso, pero no porque lo estuviesen ayudando, no estoy diciendo eso, sino que bueno, el Arsenal perfecto, sabe que el Madrid tiene que recuperar el balón, que van a ir con intensidad, y los jugadores trataban de que le pitasen falta constantemente. Muy bien, no lo critico, pues si el árbitro pica, pues siguen con la estrategia. Además de que salieron a perder el tiempo del primer minuto. Raya lo amonestan en el 35, aunque Raya sigue perdiendo tiempo, no de manera tan descarada, pero muchos jugadores perdieron tiempo, y ya creo que al sacar la María en el primer tiempo, creo que se limpió las manos de ese tema el árbitro. Eh, y después en segundo tiempo, justo minuto 55, a partir más o menos minuto 55, creo que tenían claro que, vamos a decir, perder tiempo, pero con el balón, ¿no? Pisaban el balón, llevarse a la esquina, pasarlo, ¿no? Pero en una de esas fue que terminaron en el gol, ¿no? Porque Saka la detiene, la pasa, la mueven sin mucho ímpetu, y un par de toques rápidos y mano a mano de Saka y el gol, ¿no? Pero bueno, repito, viene y lo empata. Volvemos a partir de cero, pero a Madrid le faltó mucho fútbol, eran todos pelotazos, la defensa muy alejada de los delanteros. Veíamos a los dos, hubo una secuencia donde creo que fue después de un córner, habían dos jugadores del Madrid que recuperan el balón, todo el Arsenal se queda atrás, todos los jugadores del Madrid se quedan arriba en este caso, y los dos jugadores que tenían el balón estaban tocando. El Arsenal no tenía por qué salir a presionar y nadie se ofrecía. Y fue como algo, uno lo ve como, esto es ridículo, ¿no? Así no se puede. Y no se pudo al final. Y ya con el Madrid completamente volcado, con poco tiempo, ya no sé, yo digo, en el 90 minutos era el 92, en el 92 ya no íbamos a marcar, era hasta el 95, no se iban a marcar los tres goles que hacían falta. Pero bueno, con el equipo volcado, tratando de por lo menos ganar el partido, contra el último hombre era Modric,
y contra Martinelli, obviamente no pudo Modric con Martinelli, y marca el gol y bueno, derrota del Madrid. Y bueno, lo de menos aquí es la derrota, lo principal es la eliminación, ¿no? Era difícil, había motivos yo creo para creer, para tener esperanza, pero bueno, no se vio nada de eso en el campo y, y este partido puede marcar un antes y después. Obviamente creo que esto ya marca el fin de este ciclo de Ancelotti, un ciclo glorioso, lleno de victorias. Nunca voy a decir que se ha ganado a pesar de Ancelotti, se ganó con y gracias a Ancelotti también, lo que él hizo con este equipo. A mí me parece que él no ha podido manejar bien, ha tomado malas decisiones durante esta temporada, eso es bastante claro, especialmente en el tema de las rotaciones. Yo creo que él quiso mucho crear meter a ciertos jugadores en dinámica al principio de temporada y tenía que haberlo hecho más progresivamente. Ha desgastado a muchos futbolistas y repito, ha tomado malas decisiones, pero también los jugadores tienen responsabilidad. Hay cierto elemento de con un entrenador con el que has ganado. Esto no es como cuando vino Zidane, que Benítez no estaba funcionando y Zidane cambió la dinámica. No, venimos 3 años con un entrenador que te ha dado títulos y los futbolistas también tienen que dar un poco más. No pueden simplemente es que no me llega, el entrenador no sabe y no me llega, obviamente, no me llega el mensaje. Obviamente eso no es así y tienen que dar un poco más de sí mismo. Esto es una culpa compartida, que no es que malo es el entrenador. Cuando venga otro, todos se toman a jugar bien. Es muy probable que pase eso, ¿no? Siempre pasa que cuando algo está pasando mal, se puede mejorar con un nuevo entrenador. Obviamente a Ancelotti no lo van a echar ahora, en abril, con a final de mes, y todavía discutiendo el título de liga. Ancelotti va a disputar, a no ser que ya sea una catástrofe donde se pierda la final por goleada y el Madrid pierda más puntos en liga y ya se descuelgue. Pero igualmente yo creo que Ancelotti va a estar hasta la final de temporada. El tema es cuándo es el final de temporada. ¿Es antes del Mundial de Clubes o después del Mundial de Clubes? Porque de las dos maneras a mí me parece que el próximo entrenador va a tener muy poco tiempo de hacer nada. Porque si ese final, después del Mundial de Clubes, vamos a decir que Madrid lograse llegar lo más lejos posible a la final y ganase el Mundial de Clubes, ¿no? Pues ahora mismo no parece eso un concepto realista, pero bueno, vamos a decir que Madrid llega hasta julio en el Mundial de Clubes. Que puede llegarlo perfectamente, no tiene que llegar a la final. La temporada comienza en agosto. Probablemente no va a haber pretemporada en lo que se refiere a partidos. La pretemporada, en todo caso, va a ser el Mundial de Clubes. Va a llegar un nuevo entrenador después del Mundial de Clubes. No va a poder trabajar prácticamente nada en absoluto. Y va a tener que practicar en liga directamente. O llega antes. ¿Qué pasa? Si llega antes, tampoco va a tener ningún tiempo para preparar el Mundial de Clubes. Por lo que el Mundial de Clubes se tendría que tomar como una pretemporada para el nuevo entrenador y ensayar cosas ahí, precisamente en la fase de grupos y trabajar. Entonces valorar qué cosa es mejor. Se merece Ancelotti porque estamos en el Mundial de Clubes en parte gracias a Ancelotti que ha ganado 2 Champions para clasificarnos al Mundial de Clubes. O ya le damos fin cuando se acabe la liga, porque ya va a ser ahora cuando se acabe la liga. La fecha 38 es el final ya no hay final de Champions. Así que cuando se acabe la liga, ya adiós Ancelotti o después del Mundial de Clubes. Entonces hay que valorar eso. No, en ese sentido, se acuerda de cuando vino Zidane, cuando se fue Solari, que se pierde ya todo. Viene Zidane y bueno, termina la temporada, pero ya preparando la próxima, ¿no? Sabiendo que ya no tenía nada que hacer, usa ese final de temporada para preparar la próxima. Si eso se pudiese hacer ahora, probablemente, si Xabi Alonso es el próximo entrenador, no va a pasar eso ahora. Él no va a venir ahora al club
Entonces, es difícil, porque ¿a quién ponemos? Ponemos a Raúl, pero entonces si Raúl no va a seguir, o Solari, el que sea, si no es el que va a ser el entrenador de la temporada que viene, entonces tampoco se está trabajando la temporada que viene. Así que en ese sentido es difícil y vamos a ver qué hace el club. Eh, pero bueno, ya esto probablemente habrá que tomar también decisiones en verano, en el tema de los futbolistas, eh, porque no está funcionando este grupo. Mbappé no se va a ir la temporada que viene. Piense lo que piense de él, ¿no? Es el fichaje estrella que llegó. En la final ha tenido buenos momentos, ha marcado ya bastantes goles esta temporada. No apareció en esta noche importante, eh, pero bueno, es un gran futbolista. Pero entonces hay que arreglar el equipo para que pueda funcionar Mbappé, para que vuelva a poder funcionar Vinicius, como hizo la temporada pasada, como hizo al principio de esta temporada, antes del Balón de Oro, y que vuelvan a funcionar las piezas, ¿no? Así que, sin más, me despido. Este video se me quedó un poco largo, pero quería obviamente hablar del partido, pero un poco más también de, de lo que representa esto, ¿no? Para la temporada y para la temporada que viene, ¿no? Eh, Así que una vez más me despido. Gracias por acompañarme, todo el que se haya quedado hasta el final del video. Y sin más, les recuerdo una vez más que dejen su like, comenten una vez más que parece el partido, los jugadores, el entrenador, también el club, el tema de los fichajes, que yo no le he dado obviamente, sería mejor, pero bueno, yo entiendo la postura del club en el tema de los fichajes. Ahí tampoco me molesta tanto, sino creo que ahí en el tema se podría haber tirado mucho más de la cantera para dar rotaciones, para que los jugadores llegasen mejor a este punto de la temporada, y eso va más en el debe del entrenador que del propio club. Eh, y suscríbanse al canal y denle a la campanita para que YouTube los mantenga notificados. Un saludo.